The Box. La escápula. La caja. The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The Box. Bienvenido a The Box, el podcast de protección ejecutiva. Soy Gonzalo Senosiain de Grip y de Combat MF y estoy con Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving. Pablo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, muy bien. Con el gusto de estar en otro episodio más de The Box. Les cuento que el día de hoy tenemos como invitado a Joe Kerr. Es un invitado que llevamos un rato queriendo tenerlo aquí. Es el primer invitado que conozco que tiene tantas nacionalidades y les cuento un poquito de Joe. Joe nació en Colombia, vivió como todo colombiano y por ahí de los 15 años un maestro de la escuela le regala un libro que se llama Never to Forget, que habla un poco del holocausto, y con esto Joe se queda pensando en cómo puede hacer algo para la seguridad y pues para la comunidad judía, y a los 17 años, 2 años después, decide entrar en el área de seguridad de la comunidad judía. De ahí, más o menos a los 20 años, decide irse a Israel para seguir aprendiendo estos temas de seguridad. Si en Colombia estuvo protegiendo a una comunidad de un cierto tamaño, en Israel podía pues adentrarse más en la seguridad para apoyar a una comunidad mucho más grande. Entonces se va para allá y se enlista en las fuerzas, en el IDF, que son las fuerzas de defensa israelíes, en donde le toca estar en la escuela de oficiales como instructor de cadetes y finalmente pues tiene también un buen tiempo de esto, se mete a temas de inteligencia, en unidades que se dedican a la inteligencia, entre ellos hace muchas operaciones de protección. Después a los 30 años se va a Estados Unidos, en una era post 9/11, más o menos en el 2004, en donde crea ahí Tecnon, que Tecnon es la empresa, su empresa y donde actualmente trabaja, y comienza a hacer productos. Ahí hizo una máscara de escape portátil, el Breath of Life, y luego él nos explicará un poquito más qué es, y un Tac Pack. Los Tac Packs son como kits portátiles para hemorragias, ahora se les conoce como IFAC, pero son como un poco los inicios de eso, y de ahí empezó a dar entrenamiento, empezó a hacer consultorías, empezó a hacer temas de protección, temas de inteligencia, y hoy pues eso es en lo que está Joe. Entonces, bienvenido Joe. No sé exactamente en qué parte del mundo te encuentres, pero no importa en dónde estés, hoy estás en The Box y nos da mucho gusto tenerte. ¿Cómo estás, Joe? Un placer, Gonzalo y Pablo, estar aquí. Por supuesto, estamos todos en Zoom. Ese es el sitio donde todos estamos hoy en día, ¿verdad? Así que, pero hoy estamos también en The Box y es un placer. Realmente, como les decía antes, me les quito el sombrero y los felicito por este gran emprendimiento y este gran programa, esta gama de temas de interés y de buenos invitados que han tenido. Muchas gracias Joe. Pues si faltó algo en tu presentación, dime ahora o calla para siempre. No, yo creo que estuvo muy completa. Si te quisieras ir un poquito más hacia el 2013, cuando cierto señor de nombre Gonzalo estuvo por allá visitando en la Florida, haciendo entrenamientos. Pero yo creo que mejor no nos metemos por esos lados, ¿no? Eso es importante, les cuento rápido. Bueno, y ahorita nos cuentas nada más el Escape Mask qué es, porque lo platiqué así muy por encima, pero creo que es un muy buen producto y que en el área de protección ejecutiva es una muy buena herramienta. Entonces, por eso que nos cuentes rápido, aunque no sea tu negocio ahora principal, pero que nos cuentes. A Joe lo conocí, no me acuerdo cuándo fue, no me acuerdo la época, ya la dijiste. Estuve investigando muchos lugares para irme a certificar como instructor de tiro y algunas otras cosas, algunos sistemas de combate que pudieran servir, y ahí fue como conocí a Joe. Joe, y cuéntanos un poquito del Escape Mask, ¿cómo es? Sí, así como dijiste, en el 2004 llegué a Estados Unidos en una era post 9/11, en un momento donde todavía estaba muy presente lo que era el tema de seguridad y el terrorismo en las ciudades americanas y todo ese trauma del 9/11, ¿verdad? Así que para esa época muchas empresas, especialmente en el sector financiero, tenían para cada empleado lo que llamaban un kit, digamos, de escape, y en ese kit tenían diferentes implementos, desde un light stick por si se va la luz, hasta un silbato por si tienes que llamar y pedir ayuda,
un poquito de agua, tenían como algo así con un poco de agua también para tomar y una máscara para poder escapar. Entonces nosotros lo que hicimos fue básicamente con un socio mío israelí, científico muy interesante, hicimos una máscara de escape que era de cabeza completa, transparente, resistente a básicamente una gama muy grande de todo lo que son agentes biológicos, químicos. Hoy en día que todos somos expertos de máscaras y filtración, etcétera, debo decir que era un N99, pero también con 2 capas de carbón activado y 2 capas de material antiséptico. Entonces cubría ante una gama muy grande de riesgos y era lo más interesante es que te cabía en el bolsillo. No sé si este podcast es X-rated o R-rated o PG-13, pero Todo, con todo. como yo lo explicaba, era como un condón para la cabeza con un filtro muy sofisticado que te cubría y te cabía en el bolsillo del traje. Entonces, por ejemplo, lo que fue el detail del servicio secreto americano en esa época, te puedo decir un día que llevaban un Breath of Life de un lado y un Tac Pack del otro lado. Entonces, ese es uno de los productos que lanzamos. Desafortunadamente, justo 7 meses antes de la pandemia, descontinuamos ese producto. Pero ese Ya es otro lo tema. descontinuaste. Igual lo continuamos y además no era, sí, eso hubo un tema ahí de cambio de dueños de la fábrica donde lo hacíamos. Total, es posible que saquemos una versión actualizada, pero igual esa máscara no era relevante, digamos, para COVID, porque no era algo con lo que ibas a andar todo el día caminando por la calle. Era algo que te daba, digamos, 20, 30 minutos de una emergencia, donde estás en un hotel, donde hay un humo, donde tienes un cierto tipo, digamos, para el campo protectivo, estás en una manifestación y empiezan a tirar gas lacrimógeno o algo así, era algo que podías muy fácilmente tener en tu bolsillo, ponértelo en la cara para que puedas respirar, ponerle uno a tu protegido y evacuar el sitio. Bien, interesante producto y finalmente esto nos habla que siempre has estado metido, como ya lo dijimos, en temas de seguridad, en temas de protección, ya sea ejecutiva o de personas, pues, directamente enfocado a protección de personas. Y los productos que nos dices pues, son un gran producto dedicado y específico para la protección ejecutiva. Joe, aprovechando que estás aquí y que estuviste metido en temas de inteligencia, cuéntanos como elemento indispensable de la protección ejecutiva proactiva, ¿cómo aplicarías? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo la aterrizas? Y todo lo que nos quieras decir acerca de esto. Claro, pues en este campo nuestro, la inteligencia, hoy en día, de hecho, la inteligencia quiere decir muchas cosas, ¿no? Para este tema específico, ya que mencionaste el tema que vengo de Israel, etcétera, hay una frase que dicen algunos de nuestros sabios, viene de algún texto antiguo, que en hebreo dice, Sof Maaseh de Machshavat Tchila. Eso quiere decir que el final de un hecho, de una acción, al final de cuentas siempre comienza con un pensamiento, ¿verdad? Entonces, para nuestro campo, antes de empezar a correr y de moverse, etcétera, hay que pensar muy estratégicamente y entender qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, por qué, cómo, cuándo, etcétera, ¿verdad? Y a qué inteligencia, entonces en ese sentido, ¿a qué me refiero con inteligencia? Cuando hablo de una operación de protección, toda aquella información que me permita entender los riesgos y las amenazas a mi cliente, ¿ok? Toda esa colección y luego análisis de información tiene que venir, por supuesto, después de haber hecho lo que nosotros llamamos en inglés un Risk and Threat Assessment, o sea, un análisis de riesgo y de amenazas a nivel estratégico al cliente. ¿Quién es el cliente o el protegido, verdad? ¿Por qué necesita protección? ¿Protección ante qué? ¿Quiénes son los potenciales enemigos o criminales que lo puedan buscar? ¿Por qué lo están buscando? ¿Qué quieren de él? ¿Que lo quieren solo a él o quizás también a su familia o quizás a otros ejecutivos, ¿verdad? Entonces, en este análisis, al final de cuentas, tú tienes lo que es la imagen completa. Y ya entendiendo esto, entonces puedes empezar a armar lo que es la operación de protección. Gonzalo recuerda a Sun Tzu. Yo sé que hemos hablado mucho de eso. Sun Tzu tiene un dicho que a mí me encanta,
que no puedes proteger todos los lados, ¿verdad? Él dice, si tú proteges, él hablaba en su momento de Sun Tzu, por supuesto el general chino, estamos hablando de hace miles de años, que tenía como misión proteger a la nación. Entonces él decía, si tú proteges la nación por el norte, pues el sur va a estar desprotegido. Si lo proteges en el sur, el norte va a estar desprotegido, lo mismo con este y oeste, etcétera. Y él decía, si tú tratas de proteger todos los sitios van a estar desprotegidos. ¿Por qué? Porque en esa época, y hoy en día también es relevante, vivimos en un mundo donde tenemos un límite de recursos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy estratégicos y entender, nuevamente, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y solo después de entender eso, empezar a hacer esta operación de protección. ¿Ok? Y una vez entiendes ese problema, puedes empezar a buscar soluciones para, ya sea para la rutina, para el día a día de un protegido, o para eventos especiales que él pueda tener, etcétera. Nuevamente, todo basado en este análisis de riesgos y de amenazas. ¿Okay? Y luego, cuando ya entiendes esto, pues empiezas a recolectar toda la información necesaria para esta operación de protección. ¿Qué información? Pues la que pueda, la que sea relevante. Y hablábamos antes también, antes de empezar a grabar con Gonzalo, estamos hablando de todo el tema de OSINT, de lo que es Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas. Hoy en día todos tenemos o un smartphone en la mano, o un laptop, o un computador disponible. Y si no lo tenemos en el hotel donde estamos algún día, seguro que hay uno en el Business Lounge o lo que sea. Y ahí tú puedes ir a Google, puedes recolectar información de diferentes sitios que son de interés para esta operación. Tienes, en fin, un sinfín de fuentes hoy en día. Tienes el CIA Factbook en su momento. Si quieres ver datos por ejemplo, de estadísticas de crimen, por ejemplo, en Estados Unidos tienes el FBI Crime Statistics. Total, y eso por supuesto es lo que es en línea. También por supuesto existe lo que es llamar a colegas, amigos, inclusive a embajadas, ¿verdad? Dependiendo de lo que estás hablando. Entonces esta información, como decíamos, puedes recolectarla ya sea con OSINT. Obviamente todos tenemos acceso hoy en día a Google, al CIA Factbook, al FBI Crime Statistics. Por supuesto puedes llamar a colegas, puedes llamar a amigos. En ciertos casos puedes llamar inclusive a embajadas que te pueden dar mucha información relevante. Pero desde el punto de vista nuestro, para una operación de estas, a mí me gusta, yo tengo algo que yo llamo ir de lo macro a lo micro, cuando hablamos de este tipo de... Y esto te recuerdo, o les recuerdo, que esto es después de que hicimos, por supuesto, este análisis de riesgos y amenazas a nuestro protegido, ¿verdad? Ya cuando tenemos eso y entendemos cuál es su situación, esto que les voy a decir es relevante, por ejemplo, para su sitio donde él vive, pero también es relevante, por ejemplo, para un viaje que va a ser de negocios o de vacaciones con su familia, etc. ¿A qué me refiero? Tenemos que ir de lo macro a lo micro. ¿Qué es lo macro? Okay, un punto de vista macro o estratégico. Eso empieza, a mí me encanta usar el Google Earth, el Tierra, ¿verdad? Que la aplicación es excelente, que uno le pone, por ejemplo, una dirección en México, por ejemplo, le das Enter y eso te agarra el espacio, arranca desde afuera del espacio, ves el planeta Tierra, se empieza a girar, empieza a ir a tu región del mundo, ¿verdad? ¿Dónde estás? En las Europas, en los Asias, en las Américas, ¿verdad? Empiezas a ir hacia adentro, zoom in, ¿verdad? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es el barrio? ¿Cuál es la calle? ¿Cuál es el hotel? ¿O cuál es el apartamento del protegido? ¿Cuál es la casa? Etcétera, ¿verdad? Cuando vamos haciendo ese zoom in, tenemos que ir entendiendo qué pasa en esa región del mundo, ¿okay? ¿Qué pasa en ese país? ¿Qué pasa en ese continente? ¿Qué pasa en esa ciudad? Por ejemplo, hoy en día que está de moda Afganistán, que es parte de Asia, pero Singapur también es parte de Asia y Japón también, pero son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, muy importante uno entender al detalle más detallado a dónde es que está viajando mi protegido, etcétera. Y eso es a nivel, digamos, general. ¿Qué tipo de régimen político hay? ¿Qué tipo de problemas generales puede haber? Hay grupos separatistas, hay protestas de tal y tal y tal, hay inestabilidad política, hay desastres naturales. Todo eso es muy importante. Luego empezamos a entrar al nivel de país y luego, por supuesto, a nivel inclusive de la ciudad.
Cosas como, por ejemplo, cómo llamo, cómo marco el 911 yo qué sé, en Santiago de Chile. ¿A quién llamo? Si me pasa algo, ¿a quién puedo llamar? Todo eso es información accesible a todos, que es muy importante tenerla cuando uno va a hacer lo que nosotros llamamos un operational file, un archivo operacional para una operación de protección. Entonces, ese es el punto, digamos, macro, empezando a entrar al estratégico, empezando a entrar ahí. Inclusive yo te puedo decir que es muy importante entrar después a lo que es el punto táctico y microtáctico. ¿Okay? ¿Qué ocurre en la ciudad, en los barrios? ¿Qué tipo de crimen hay? ¿Qué tipo de problemas? ¿Cómo llamo ayuda? Como ya decíamos antes. ¿Dónde quedan los hospitales buenos, los más cercanos? Es más, si mi protegido tiene algún tipo de problema de salud específico, ¿cuál es el hospital que lo puede tratar a él? ¿A dónde lo puedo llevar si pasa algo? ¿A quién llamo? ¿Quién me ayuda? Inclusive a nivel microtáctico. Voy a ir a un hotel. ¿Qué problemas tiene ese hotel? Ya conociendo, ¿sí entiendes? Conociendo la región, el país, la ciudad, el barrio, ya yo entiendo que puede haber problemas específicos y entonces puedo hacer también una visita táctica, digamos, de reconocimiento del mismo hotel. ¿En qué piso estoy? ¿Cómo lo evacúo? ¿Cómo salgo? Me encanta, por ejemplo, la película esta que hicieron sobre el Hotel Mumbai, sobre el evento Mumbai. Eso te da de una forma muy, obviamente con Hollywood y todo, pero te explica la importancia de lo que es para un equipo de protección conocer su entorno de una forma íntima. Y por supuesto, eso también incluye no solamente conocerlo físicamente, sino también, y ahí también podemos hablar después de lo que nosotros llamamos los multiplicadores de fuerza, force multipliers. Por ejemplo, en este mismo hotel, por darte un ejemplo, el tú conocer de una forma íntima, casi que tu hermano ya, ¿verdad? De unas poquitas charlas que tuviste con él, al gerente, al jefe de seguridad, al valet parking que te puede dar información y te puede ayudar con diferentes cosas. Esto te hace tener esos datos y tener esa información, hace que cuando pasa algo, tengas, inclusive si estás solo, una red de ayuda que te puede, por un lado, ayudar a prevenir cosas, si sabes instruirlos bien, y también te pueden ayudar a resolver problemas, básicamente, cuando estos ocurren, ¿verdad? Perdón, Joe, te interrumpo un segundo. Aprovechando esto que me estás diciendo de los multiplicadores. Todo el mundo quiere oír la historia de cuando se cayó un avión y que pegó una bomba y algo es muy exótico, pero desde una enfermedad, desde que te reservaran algo, algún dato, alguna historia que nos cuentes de estos multiplicadores, ¿cómo los has aprovechado y en dónde? Te voy a dar un teaser porque yo sé que tú quieres después hablar sobre una serie de eventos específicos en el mundo del deporte. Entonces te voy a dar aquí un teaser de 2 eventos que te puedo mencionar ahí. Uno es con una coach que de repente le dio se deshidrató. Eso fue lo que dijeron. Nosotros opinamos que de pronto se deshidrató y de pronto vaya uno a saber qué tomó, o qué fumó, o qué le pasó. Pero el punto es que nos llamaron y nos tocó básicamente casi que ella estaba a punto de meterse a un sitio muy peligroso en las afueras de Jerusalén, en un sitio bastante hostil, y nos tocó y cuando llegamos allá ni nos reconocía, y nos tocó casi que a la fuerza retenerla, y eventualmente nos tocó llamar a la policía para que la llevaran a una estación. Y bueno, ese fue un caso en el cual pudimos hacer todo eso por las conexiones que teníamos. Otro caso, por ejemplo, te puedo comentar en Budapest, tuvimos también un caso donde hubo una situación muy compleja en un hotel donde teníamos algunos protegidos, y solamente gracias a la relación que se generó entre la muchacha que estaba ahí en nuestro equipo como punto de contacto nuestro en ese hotel, la relación que ella formó con el jefe de seguridad de ese hotel, solo por esa relación pudimos resolver un problema muy grave que hubo, que también te lo voy a comentar con más detalle más adelantico. Pero, y esos son 2 casos extremos. Te puedo dar 1000 casos de cosas que pasan que te pueden ayudar inclusive en el día a día. Cosas tan sencillas como que llegas a un sitio y no tienes parqueo, y si conoces a la persona indicada te pueden asegurar que en el momento indicado tú vas a poder llegar con tu protegido o con tu grupo de protegidos y vas a poder entrar de una forma fácil, etcétera, ¿no? Sí, son detalles que pueden
vuelvo a lo mismo. Cuando oyes hablar de la protección ejecutiva, y lo hemos hablado aquí en otros episodios, mucha gente, y probablemente te pasó a ti, Joe, cuando entras en este tema de la protección, tu primer imagen es heroico, así brincando y frenando una bala que va en camino a tu protegido, o desactivando una bomba así que está que casi vas contra reloj y llegaste justo a cortar el cable rojo y era el que tenías que cortar, ¿no? O sea, una idea muy Hollywood. Y cuando empiezas a trabajar en protección te das cuenta que primera no quieres llegar al punto en el que tuviste que brincar por la bala ni a desconectar la bomba, más bien quieres ver desde antes, más que detectar la bomba, quieres detectar quién es la persona que tiene las actitudes y las actitudes que pudieran ser peligrosas para que tú te acerques a entrevistarlo y en la entrevista su lenguaje corporal te haga meterte más hasta descubrir que ahí traía la bomba. Entonces no le diste ni tiempo de ponerla. Y este tema de que mi protegido alcance un lugar correcto, rápido a la puerta, hace que la brecha, que yo le llamo la brecha entre el lugar donde se va a bajar mi protegido y al que va a entrar, esa brecha de peligro que queda, sea disminuida o sea prácticamente nula. Entonces, este tipo de logística y este tipo de inteligencia, que es lo que acabas de decir, y de multiplicadores de fuerza, te permiten hacer un trabajo mucho más eficiente y mucho más preventivo. Entonces, muy interesante cómo después de tantos invitados, Pablo, que hemos tenido, se regresa a no importa, deja ese sentimiento de héroe que es muy bonito y debe de estar ahí, pero no quieras resolver todo de una manera reactiva, sino planea cada cosa que vas a hacer, aunque el plan probablemente no lo uses o te salga diferente, pero tienes que tener un plan. Y además, las decisiones se tienen que tomar mientras las cosas están en calma, ¿no? Tomar decisiones en el momento en donde ya tienes el estrés encima, en donde incluso había una serie muy buena, una película muy buena que se llama Nick of Time, que es una película que está grabada en tiempo real, no sé si la vieron, sobre un asesinato, que a él lo ponen, él tiene que asesinar al presidente, yo no me acuerdo exactamente cómo era, pero es como esas decisiones tomarlas en el momento en donde el estrés ya está sobre ti, en donde lo que no hiciste unos días antes, lo que no preparaste realmente ya no lo vas a poder preparar y entonces te tienes que poner muy creativo para poder resolver con lo que tienes. Si tu programa no fue o tu preparación no fue lo suficientemente extensa, estás atorado, estás en un problema grave porque no vas a tener campo de movimiento. Yo estoy 100% de acuerdo con ustedes y sí, el que quiere ser protector, guiándose por esas imágenes heroicas por ahí no va la cosa. Es más, iba a mencionar a otro personaje que sé que es también amigo de ustedes allá en México. Yo no lo conozco personalmente, pero también he seguido de cerca su trabajo y es Ivanovich, ¿verdad? Con la nueva doctrina, etcétera. Me encanta toda esa forma de pensar que él también está trayendo y creo que está muy aledaña a lo que estoy hablando. Es la importancia de la planeación, la importancia de entender qué estamos haciendo, a quién estamos protegiendo, protección sobre qué y cómo podemos hacer lo máximo para evitar problemas y también es nuestra tarea entender cuáles son los posibles incidentes que pueden ocurrir y dónde para evitarlos, pero también qué hacemos. Los analizamos de antemano para saber qué es lo que vamos a hacer cuando esos ocurren, porque como decía Pablo, cuando estás en la mitad de la balacera, pues no vas a hacer nada sino escampar las balas, ¿verdad? Y no es el momento de regresar a tu entrenamiento y punto, sí. No, ahí la gente lo que quiere es regresar a su mamá, pero es otra historia. En la realidad del tema, ¿no? Pero es quizás una forma, también es un problema que yo he visto, por ejemplo, con las artes marciales también, ¿no? ¿Qué es lo que realmente deberías enseñar? Pero por otro lado, ¿qué es lo que tendrías que realmente mercadear si es que quieres vivir de eso? ¿Verdad? Así es. Y yo creo que lo mismo acá, porque si tú empiezas a decir que vas a hacer un curso, hoy en día ha ido cambiando mucho eso, gracias a podcasts buenos como los de ustedes y a mucha información buena que ha habido. Pero también, ¿no? La gente quiere ir y quiere hacer el curso de tiro y quiere ir y quiere hacer combate. Pero el 98% del éxito, yo creo que en este campo, si uno mira a la gente exitosa en esto, ha sido en la planeación. Ahora, si le dices a alguien que te invito a un curso y vamos a estar
40 horas en un salón, como que ya se aburren, ¿no? Entonces toca meterle algo de acción y siempre una paradoja. Pero total, un campo muy, muy, muy importante y para los profesionales realmente es lo más importante, ¿verdad? Luego también, obviamente, uno no puede planear el 100%, y ahí es donde también es muy importante tener siempre esas redes de apoyo, ¿verdad? Que hablábamos. Así uno tenga un equipo de protectores, igual esas redes son súper importantes. Y por supuesto también para lo que se llama en inglés el solo practitioner, pues que está solo y si no tiene esa red de amigos en todos estos sitios que son relevantes, los hoteles, los aeropuertos, etcétera, etcétera, pues está en una posición de desventaja. Oye, Joe, aprovechando que tocaste lo del solo practitioner, tú, dentro de las funciones que estuviste en Israel, pues estuviste en unidades que están muy metidas en temas de inteligencia y demás, y cuando vas a hacer una operación, ya sea de protección, ya sea de lo que sea, cuando cuentas con un aparato grande de inteligencia, aunque a veces la inteligencia falla o no, o te la pintan un poco diferente a como te la encuentras en el campo, pero finalmente la inteligencia como te la da un aparato de inteligencia es una gran ayuda. Pero un solo practitioner o un grupo limitado de protección ejecutiva, pues su inteligencia también es limitada, no se acercan para nada al de un aparato internacional de inteligencia. ¿Qué tipo de consejos, de tips rápidos para el solo practitioner en México y de donde nos estén escuchando? Espero que tengas hoy muchos seguidores colombianos. ¿Qué tip o cómo les puedes apoyar en temas de inteligencia? ¿Qué cosas pueden hacer ellos desde su laptop o desde un teléfono o desde una visita para hacer un tema de inteligencia sabiendo que tiene un límite esa inteligencia? Sí, interesante. Mira, también otra vez, sé para dónde va la charla. Más adelante vamos a hablar de un caso específico en el mundo deportivo. Y solo te quiero recalcar que para ese tipo de eventos nosotros también no es que recibamos informes del gobierno y no sé qué. Nosotros arrancamos de ceros y hacemos exactamente lo que yo te dije ahora. Lo hacemos con un equipo no muy grande de gente, pero eso también lo podría hacer un solo. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente, entender. En el caso nuestro que estamos viajando, por ejemplo, a un sitio ajeno, es meterse, dedicarle las horas a entrar a Google, entender este sitio que se llame, vamos a decir, Ciudad de México, por decir algo. ¿Dónde queda en el mundo? ¿Qué pasa allá? ¿Quiénes están operando allá? ¿Cuáles son los problemas que puede haber allá? Entre más información sepas a nivel general y luego te vas, como decíamos, te vas acercando más y más y más a tus ubicaciones relevantes para ti y a tus actividades que va a ser tu protegido en ese sitio. Tú tienes que saber todo. Entonces yo te puedo decir, primero que todo, es crítico ahí, y ahí estamos hablando de algo que de pronto yo no sé si muchos del público que está escuchando, que son solo practitioners, tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer esto, pero yo sé que hay otros solo practitioners donde si el protegido, por decir algo, mira, te doy un ejemplo, le hicimos varios trabajos de consultoría a un empresario americano que es dueño de un conglomerado americano grande. Y él tenía un jefe de seguridad, ¿ok? Yo con él llegué a trabajar muy de cerca. Este jefe de seguridad de este empresario tenía, por ejemplo, la posibilidad, y yo no sé si es un lujo o si otros también lo pueden hacer, de ir y hacer un trabajo de avanzada adecuado a los sitios donde su jefe iba a ir a visitar. Entonces, por ejemplo, yo lo conocí a él en Chile porque tuvimos un evento en Chile y allá llegó el señor varios días antes a hacer todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros cuando tenemos una operación de protección, hacemos lo mismo. Ya tengamos, como te decías tú, un apoyo del gobierno y de policía y esto y ahí lo que sea, nosotros no vamos allá, hacemos el trabajo de avanzada. ¿Qué se hace en ese trabajo? Ir allá, nuevamente, ver físicamente todos los sitios. Ahí es muy importante también, eso lo tenía más adelante para hablar, pero entender qué es lo que va a hacer en el caso nuestro, por ejemplo, el equipo americano. ¿Okay? Primero que todo, ¿a dónde van a llegar? A un aeropuerto. Entonces ya pues necesito tener el contacto y el conocimiento de la operación del aeropuerto local en Estados Unidos, de donde sale mi equipo, y a dónde van a aterrizar, quién los va a recibir. Espérame, perdón, Joe,
Te voy a interrumpir un poco y ¿por qué no? Si ya estás hablando de eso, aterrizamos la pregunta hacia allá. Les cuento, a los que nos están escuchando, les cuento un poco. Yo creo que desde el 2011, a través de su empresa que es Tecnon, tiene como cliente al equipo, al Team USA, que es el equipo de Estados Unidos, de la comunidad judía, para los Juegos Macabeos. ¿Es correcto? Esos son los juegos, ¿no, Joe? Sí, correcto. Los Juegos Macabeos, de hecho, es el cuarto. A ver, los Juegos Mundiales Macabeos es el cuarto juego deportivo más grande del mundo, después del Mundial, de las Olimpiadas y las Olimpiadas de invierno. Es un evento que se realiza cada 4 años en Israel y tiene más o menos 13,000 atletas de todas partes del mundo que atiende y, por supuesto, una cantidad de espectadores muy grande. Y luego también tenemos lo que son los Juegos Europeos y los Juegos Panamericanos, que ocurren más o menos a 2 años de diferencia del Mundial. Y también se van rotando las ciudades, tanto en Europa como en Sudamérica, y siempre son operaciones muy grandes de seguridad, pues obviamente, como ustedes se pueden imaginar, al combinar lo que es americanos y judíos en un evento, pues abre el apetito para varios de esos actores hostiles, específicamente los fundamentalistas islámicos, grupos como Hezbollah, etcétera, que puedan querer atacar a este equipo en diferentes partes del mundo. Para que nos des una idea, Joe, a ver, lo que tú haces es, básicamente, el Team USA va a viajar a algún otro país, da igual a qué país, entonces va a viajar los jugadores, los competidores, los atletas, pues, los entrenadores, ya sean psicólogos, ya sean entrenadores físicos, los médicos, etcétera, más los familiares que puedan viajar con estas personas. ¿Cómo cuántas personas viajan a un Panamericano o al Mundial? Bueno, el Mundial pasado... ¿Cuántas personas dentro de tu... No cuántas personas asisten al evento, sino cuántas personas llevas tú a tu cargo o a tu seguridad? Correcto. Entonces, parte del equipo americano, el equipo americano, realmente, como decías tú, lo conforman los atletas y el staff, ¿sí? Todos los coaches, todos los managers, etcétera, del equipo. Tienes todo un lado también de equipo médico, etcétera. Tienes, por otro lado, casi siempre tenemos un grupo que llamamos el grupo VIP, que es un grupo, digamos, de donantes para este tipo de eventos, que pues es un grupo que tiene su propia agenda y también su propio elemento de protección, que típicamente van a reuniones con las embajadas y van a galas y van a todo tipo de eventos de ese estilo. También van de vez en cuando a ver varios partidos, etcétera. Pero entonces esas son dos operaciones grandes de protección, unas para el equipo y otras para este grupo VIP. Y pues luego tienes también todo en parte de este contingente americano, tienes obviamente todos los padres y amigos y gente que va a apoyar a los jugadores, ¿verdad? Entonces es un grupo grande. A la Mundial pasada llevamos un grupo de 1,300 personas en total. A una de las últimas Panamericanas, que fue en México, de hecho, llevamos, yo creo que eran 650 personas en total, como 400 de deportistas y staff y más o menos 100 y pico del grupo VIP. Y sí, siempre es una operación muy interesante. Como decías también al principio, siempre se cuenta o sea, es un evento, digamos, nacional y regional, obviamente. Se cuenta con toda la facilidad y todo el apoyo, digamos, del gobierno local, policía, etcétera. Y lo que hacemos nosotros con el equipo americano es básicamente incrementar lo que llamamos nosotros los esfuerzos de prevención en todas las áreas donde va a poner pie el equipo americano. Entonces, en este sentido, si es, por ejemplo, Ciudad de México, parte un ejemplo, ¿ok? Entonces, 6 meses antes de que ocurriera el evento, yo estuve allá en México, ahí nos vimos tú y yo, Gonzalo, en esa ocasión. Yo estaba literalmente haciendo esa avanzada. Estuve como 5 días allá. Conocí a toda la gente, primero que todo, del esquema de seguridad nacional que estaban organizando esto. Hice contactos con los organizadores, con toda la gente del tema de seguridad. Y luego, hotel por hotel, en cada uno de los hoteles, quién es el gerente, quién es el jefe de seguridad, recorrido completo de adentro y de afuera de todos los hoteles,
nuevamente ahí tratando de generar de una vez esas relaciones buenas de apoyo mutuo, ¿verdad? Muy, muy importante. Por supuesto, como es algo oficial también, contactos, por supuesto, siempre con la embajada americana, con la embajada israelí, a veces, en algunos casos también. Y bueno, cada uno de los sitios, los estadios, cada uno de estos eventos, de estos sitios, tiene un jefe de seguridad para ese sitio. Por ejemplo, Arena CDMX, que hubo en la apertura más o menos 18,000 personas. Conocimos esa arena de adentro a afuera, accesos, una ciudadela completa. Ese sitio fue impresionante. Y de hecho, te tengo una historia interesante de cómo siempre cuando planeas algo, te funciona otra forma. Nos tocó improvisar de una forma muy interesante ahí la llegada de los VIPs. Pero nuevamente, todos los sitios, vas a ir a restaurantes y ahora tú tienes toda una agenda ya organizada, entonces tú sabes cuáles son los sitios de interés, vas a esos sitios de interés, los estudias, entiendes, nuevamente, ya hiciste la tarea de mirar en Google antes de viajar a dónde estás aterrizando, qué pasa en ese sitio, qué pasa en esa ciudad, cuáles son las tendencias, ya hablaste con gente y con cada persona que te reúnes vas hablando. Ese es un trabajo de inteligencia de recolectar toda la información que puedas sobre ese evento, sobre ese sitio y ese evento y hacer un análisis de vulnerabilidad de cada uno de los sitios para tu protegido. En este caso son grupos. Por supuesto, eso es una historia diferente. Cómo se maneja un grupo así es algo diferente. Esto incluye lo que es la educación del grupo como grupo antes de que ni siquiera se monten al avión. Tenemos varios seminarios virtuales donde se les habla, se les hace una tarea, digamos, de lo que hablabas tú también en uno de los podcasts pasados de situational awareness, ¿verdad? Les decimos qué puede pasar, tengan cuidado porque esto es lo que puede estar pasando y aquí les pueden robar así y aquí lo que están haciendo es secuestrando y allá lo que están haciendo es tal y tal y tal, ¿me entiendes? En ciertos sitios, por ejemplo, en Europa, el miedo más grande era que anduvieran, por ejemplo, en grupos grandes. ¿Por qué? Porque ahí la amenaza más grande era realmente, más que todo, la amenaza terrorista, que llegue alguien y se algún tipo de atentado terrorista dirigido hacia ellos. ¿Por qué? Porque se tiene toda la información de antemano, tienes tiempo, así como los buenos planean la protección, los malos también tienen en un evento así tiempo para planear sus ataques y siempre van a tener, por supuesto, la delantera. Entonces, en Europa, por ejemplo, era cómo mantenerlos en grupo, cómo no mantenerlos en grupo. Y, por ejemplo, en México, al revés, porque ya la amenaza era más que todo crimen, pues cómo no irse 1 a 2 por ahí a algún antro, ¿ok? Entre otras. Parte de toda la cuestión de este trabajo que se hace con este tipo de grupos es inclusive decirles a qué sitios pueden ir, a qué sitios no pueden ir, qué partes de la ciudad no deben ni siquiera tocar. Y entre los sitios que pueden ir, cuando tú haces el trabajo avanzado, nosotros vamos a estos sitios, conocemos a la gente del sitio, entramos, vemos dónde queda la puerta afuera, dónde sale, o sea, a un nivel muy, muy íntimo, ¿ok? Y así cuando alguno, por ejemplo, se nos pierde, podemos ir, podemos buscarlo, podemos encontrarlo de una forma más rápida. Pero ese es el trabajo más importante es ese. Luego, ¿qué haces con toda esa información? La traes y nuevamente, eso es una organización y eso es un tema que estoy consciente que no es el lujo de tiempo que va a tener, o de recursos que va a tener un solo, pero lo que nosotros hacemos con eso luego, entonces, entendiendo cuáles son los desafíos del sitio donde vamos, nuevamente, cuál es el problema, cómo lo resuelvo, qué tipo de personas necesito yo, qué tipo de equipo necesito yo para proteger a toda esta cantidad de gente, cómo lo hacemos, cuál es el perfil, ahí ya podemos hablar luego de cómo se selecciona la gente, etcétera, entrenamiento, lo que tú quieras, pero al final de cuentas, esa información preliminar que entendimos, antes de pisar el sitio, tenemos que dársela a nuestro equipo de protección para que ellos también entiendan muy, muy íntimamente cuál es el problema, cuáles pueden ser las situaciones que se presentan en los diferentes sitios y cuál es el plan en general. Y luego, por supuesto, antes del evento, es muy importante y nosotros lo hacemos, llegamos nosotros como equipo de protección varios días antes de que llegue el equipo grande al sitio y ahí también se hace una serie de aclimatización de la gente, de los protectores que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros sitios al sitio local. Muchas veces también usamos gente local, entonces todo el trabajo de grupo. Total, hacemos muchos ejercicios. Es más, tú hiciste cuando estuviste en la academia en Hollywood, hicimos un pequeño ejercicio de creatividad en situaciones de estrés en las calles de Hollywood,
si te acuerdas, Gonzalo, que tenías que entrar a un almacén y pedir Sí. información, etcétera. Al final de cuentas, esos son ejercicios que vienen muchas veces del campo de la inteligencia, más que todo de human. Pero básicamente la idea es darle la herramienta al protector, no solo entender cuáles son los posibles desafíos y las posibles amenazas y riesgos y cómo lidiar con ellas, y cómo protegerlas, sino también cómo poder actuar en un sitio que no es tu sitio natural. Y muy importante también, cómo entender qué es lo normal. El normal de una calle en México, a las 11 de la noche, al lado en Polanco, no es el normal de un sitio de la misma hora en Budapest. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entiendes cuál es el normal para que al final de cuentas puedas detectar lo que es anormal? Ahora, ya detectaste lo que es anormal, tienes que tener esa confianza en ti mismo y esa herramienta de poder ir allá y, ok, detecté algo anormal, ¿cómo lo valido inmediatamente? En este campo es blanco o negro, no hay gris. ¿Es una persona sospechosa o no es sospechosa? ¿Quién lo va a determinar? Tú. ¿Cómo lo vas a hacer? Hombre, si tienes un policía al lado tuyo porque está allá, ahí, de pronto, y ya tienes la relación, lo mandas a él y él puede hacer toda la investigación. En el momento. Si no está, ¿quién lo va a hacer? Tú. Ahora, tú no tienes una chapa que no dice nada, tú no eres nadie, eres una persona inclusive que no es de esa nacionalidad, muy posiblemente no hablas bien el idioma, igual tienes que ir allá y tienes que determinar si esa persona es una persona sospechosa o no. Hemos tenido casos donde ha habido gente, está a punto de llegar un grupo a una zona donde van a desembarcar, por ejemplo, de los camiones y vemos a alguien que está parado ahí que nos parece raro. Tenemos que saber cómo poder hacer que esa persona se mueva de sitio sin causar una escena, de una forma, digamos, civilizada, hablada y usando mucho, llamémoslo así, confianza en ellos mismos y la posibilidad de comunicarse y de crear situaciones que al final de cuentas te ayudan en tu operación protectiva. Pero total, creo que me estoy metiendo mucho en películas, pero pues todo esto es parte de lo que es el trabajo en estos sitios a veces. No sé si tienes alguna pregunta ahí. No, la verdad es que es muchísima información. Mira, mira, Guillermo, te doy un ejemplo. Gonzalo, te doy un ejemplo de México, ¿ok? Es más, yo tengo varias fotos que te podría mostrar. Tenemos una situación donde estamos en un hotel en México y tienen que entrar y salir por ahí en media hora decenas de deportistas. Ok, perfecto. Tenemos muy buena relación con el hotel, con la gente. Estamos durmiendo ahí. Perfecto. De repente afuera yo salgo, no estaba, digamos, on duty. Yo estaba simplemente, quería hacer un poco de ejercicio. ¿Cómo hago ejercicio en una situación de esas? Pues me pongo mis audífonos, aprovecho para saludar a la familia, etcétera, o hacer mis llamadas que tenga que hacer y camino. ¿Y dónde voy a caminar? No al gimnasio, ahí a mirar la pared. Pues si yo ya voy a caminar, camino alrededor de los sitios de interés, también para construir mis ojos, ¿verdad? Estoy saliendo, doy una vuelta y en ese mismo día veo, por un lado, veo a un señor afilando cuchillos, ¿ok? Un afilador de cuchillos. Yo no era después de muchos años en Miami, eso no se ve mucho allá, pero en una de las entradas de servicio al hotel, afuera, llegó un señor con una motocicleta, tenía su aparato ahí y su esmeril. ¿Cómo se llama eso? Una paila, como una olla así, llena de cuchillos de todos los tamaños y el hombre afilándolas a pocos metros de donde en 20 minutos va a llegar nuestro equipo, ¿me entiendes? Entonces, ves eso, muy fácil, ya tiene la conexión, inmediatamente llamada al jefe de seguridad, oye, pasó tal y tal y tal. Ah, no, tranquilo, ese es Pedro, ese lo conocemos hace años, él siempre viene acá los lunes a afilar los cuchillos. Oye, hazme un favor, si es tu amigo, pues hoy déjalo que lo haga adentro, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, claro, porque aparte Pedro, ¿qué? ¿No? O sea, sí es Pedro el de toda la vida, pero y luego, exacto, y si se va, y si desaparece, y quieres Pedro. Exactamente. Pero nuevamente, cosas donde tener esa relación con tu contraparte en el hotel o en donde sea, te hace una diferencia muy grande.
Sin duda. A ver, y dime algo, Joe, ahora que lo dices, me estaba acordando, creo que tuviste algún tema con algún transportista y ahí nos pediste que te apoyáramos con los transportistas. No me acuerdo qué fue el tema. Te mandamos unas camionetas, unas de las grandes para mover. Creo que un día antes no te habían llegado tarde o te habían quedado mal. Y ese es el tema de los multiplicadores al final del día, ¿no? O sea, yo no tengo a los proveedores locales, pero tengo al amigo que los tiene, o tengo al conocido que tiene el contacto con el jefe de la policía, o etcétera. 100%, muy importante. Y nuevamente, ese es el tema de los amigos y el tema de la preparación. Entonces, vamos a tener nosotros una operación en México, pues obviamente yo agarro mi lista de datos, a quien conozco en México, mira, aquí está Gonzalo, oye Gonzalo, aguas, que si ya va a pasar algo, te voy a hablar a ti, para que me ayudes, para que esto, para que, inclusive de pronto para que seas parte de la operación, si ¿me entiendes? Claro, porque es mucho más fácil que viajar con tanta gente, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta antes de que pasemos al otro tema. Si eres un solo practitioner, estás tú solo y te piden que hagas uno de estos viajes con algún principal, obviamente dentro de un grupo, ¿cuál es el nexo? Porque muchas veces los solo practitioners yo los veo que se hacen en este tipo de grupos donde alguien más está operando la seguridad, pero pues tú vas porque eres la persona de confianza de uno de los principales. ¿Cómo te integras al grupo? ¿Cómo puedes hacer para no pasar desapercibido, para no quedarte fuera de la planeación? ¿Se puede, no se puede? O sea, si uno de los principales que tú vas a traer dentro de tu VIP group trae a una persona de su equipo, ¿cómo se puede integrar? Porque muchas veces cuando eres un solo practitioner y vas con el principal, porque el principal confía en ti, te integras a estos grupos multidisciplinarios que muchas veces son coordinados a lo mejor por ti en Miami, pero se coordinaron con Gonzalo en México y están operando 3 o 4 grupos distintos, una logística completa, y tú eres solo, pues ni modo que te lleves a tu principal por tu lado. Al final te tienes que integrar al grupo, ¿no? ¿Cuál es la dinámica para eso? ¿Cómo podrías hacerlo? Muy importante ese tema, porque no hay nada más peligroso, en mi opinión, que tener diferentes grupos de seguridad tratando de hacer diferentes cosas en un mismo sitio, ¿verdad? Y especialmente cuando llega a pasar, Dios no quiera, un incidente, eso puede ser un caos. Entonces, muy importante, y ahí otra vez nuevamente depende, si me estás preguntando a mí como organización, nosotros, digamos, tenemos ya, digamos, el apoyo, digamos, del nivel ejecutivo, que nosotros somos el sheriff de la organización. Entonces, nosotros, si tenemos un VIP que quiere venir con su propio equipo de seguridad, que nos ha pasado, no hay ningún problema. Ese equipo de seguridad básicamente pasa a ser un integrante de nuestro esquema de seguridad. Viene a todos los briefs de seguridad y básicamente está a la par en la operación con el resto de protectores nuestros con el mismo interés. Obviamente hay situaciones donde ellos van a sacar a su protegido por otro lado, lo que sea, pero muchas veces, o en la mayoría de veces, lo que hacen es ser un apoyo más a nuestra operación. ¿Okay? O sea, los integras como una pieza de apoyo. Y una pieza de apoyo 100% y todo es coordinado y todo es aprobado, digamos, por nosotros. Por decirte algo, no, que es que yo quiero llevar un VIP que quiere, por ejemplo, traer a alguien armado. ¿No? No, qué pena, no, si se puede, no se puede, o sea, todo tiene que ser según el esquema que nosotros estemos manejando y aprobado. De hecho, yo en ese tipo de situaciones hemos trabajado muy bien con diferentes grupos de los grandes y conocidos y realmente todos lo entienden, o sea, entienden que al final de cuentas la protección del grupo va a garantizar la protección de su protegido igual, así que ellos casi siempre nos ayudan y nosotros los ayudamos a ellos y se genera un trabajo en equipo. Oye, pero muy importante esa coordinación. Sin duda. A ver, aprovechando esto, ¿cómo tú vienes a México con esta grupo de personas, pero tú no haces la protección solito? Necesitas un equipo, traer el equipo de la cantidad de personas que sea, da igual, no necesitas decirla. Pero ¿cómo seleccionas a este equipo y cómo lo entrenas? ¿Qué procesos de selección y en qué le dedicas el mayor tiempo de este entrenamiento? Excelente pregunta.
Yo creo que ahí, nuevamente, lo clave es entender qué es lo que estás haciendo, lo que hablamos antes, ¿verdad? Entender realmente cuál es el perfil de riesgo, cuáles son los problemas que puede haber, a dónde está haciendo, etcétera. Y solo cuando entiendes todo eso, entiendes qué tipo de equipo necesitas y qué tipo de integrantes necesitas para ese equipo. Te puedo decir como una regla, digamos, de oro. En eso hay un libro que me encanta, que es el de un señor Jim Collins de hace muchos años, se llama Good to Great, de bueno a mejor. Y él tiene una cosa que él dice, first who, then what. Primero, quién y después qué, ¿no? Es sumamente importante. O sea, el factor humano, nuevamente, es lo más importante. Tú puedes tener el mejor sistema de seguridad, de la parte física, tecnológica, lo que quieras. Al final de cuentas, si el factor humano te falla, se te cayó todo el sistema. Entonces, es muy importante tener gente, primero que todo, relevante para la misión, como decíamos. Eso puede también indicar para una operación como la que estamos hablando, que tengan diferentes idiomas. Combinamos con gente local, como te decía. Muy importante que sea alguien confiable, ¿verdad? Que se sepa comunicar bien y que pueda trabajar solo, pero también en equipo. Pero que sea alguien confiable, que sea alguien que yo le digo, hey, tú eres responsable de esto y esto y esto y esto. Y yo estoy seguro de que va a ocurrir, ¿ok? Y si hay algún problema, entiendo que esa persona se va a comunicar con honestidad y me va a decir, mira, hay un problema en tiempo real. Entonces, alguien confiable, alguien de mi experiencia, alguien realmente con humildad y con capacidad de aprendizaje rápido, ¿verdad? Yo prefiero a alguien que no sabe necesariamente mucho del tema o que tiene una experiencia algo limitada, pero que es alguien que puede aprender muy rápido y que tiene humildad. Eso para mí es importante. Creatividad para resolver problemas, muy importante. Como decíamos también, poder ser asertivo y que pueda ser, por un lado, muy elegante, pero por otro lado, digamos, fuerte cuando toma. Y realmente que tenga experiencia en toma de decisiones bajo situaciones de estrés. Eso es algo que es difícil enseñar en un corto nivel. Entonces, pues es algo importante. Como decíamos, también es algo que después se puede ayudar con el tipo de entrenamientos que hacemos nosotros. Como decíamos antes, también nosotros hacemos un entrenamiento previo al evento o a la operación, de forma virtual, etcétera. Pero luego también hacemos un entrenamiento en el campo, que tiene que ver con el tema de aclimatizarse con el entorno, con la cultura, con la gente, con lo normal, los sitios de interés, la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, una combinación de todo eso yo creo que es importante. Joe, ¿a qué le llamas un sitio de interés? Porque es como un término muy gringo. O una persona de interés es muy gringo. Un sitio de interés, me estoy refiriendo a si tú estás haciendo por ejemplo, con un protegido tuyo que está yendo a Bogotá, Colombia, ¿ok? Y tú eres un solo practitioner y tienes la posibilidad, porque tu protegido es proactivo y entiende la importancia de hacer un trabajo de avanzada, entonces te manda al sitio donde deberá tener su junta o su reunión 3 días antes para que tú vayas y hagas un trabajo de avanzada. ¿Qué puedes hacer allá? ¿A qué me refiero con sitios de interés? En el momento que tú entiendes cuál es la agenda de este protegido, por ejemplo, va a aterrizar tal día del aeropuerto, va a ir al hotel, se va a cambiar, va a descansar, de ahí va a ir a un cóctel, del cóctel van a ir a una cena, de la cena va a ir otra, ¿me entiendes? Al día siguiente van a ir a una oficina. Cada uno de esos sitios en la agenda, en el calendario, es lo que yo llamo sitios de interés. Si uno tiene el lujo y el tiempo y los recursos de hacerlo, es muy importante o te puede ayudar mucho ir a cada uno de esos sitios, verlos físicamente, conocerlos, cómo entro, cómo salgo, qué problemas puede haber y, como decíamos también, empezar a reclutar un par de amigos claves ahí que te puedan ayudar en tus esfuerzos de prevención y que te puedan también ayudar si pasa algo. Buenísimo. Yo tengo una pregunta, sí, yo tengo una pregunta ahí complementaria a lo que acabas de decir. Y perdón que regrese a lo del solo practitioner, pero creo que es un tema que en México es muy común, el que hay mucha gente que trabaja sola. Entonces, tratando de aterrizar un poquito estos conceptos a nuestra realidad cuando estamos solos. Primera, esa es una pregunta en dos partes. La primera es, ¿qué tan factible, qué tan probable es que te tomen en serio cuando tratas de hacer estos amigos dentro de estas organizaciones? Y la pregunta más bien iría en torno a
¿cómo le haces para que sí te tomen en serio y para que realmente puedas lograr algo que sea de ayuda si eres tú solo nada más, ¿no? Muy, muy interesante. Yo creo que ahí, Pablo, es muy importante también diferenciar, porque yo lo he visto en Latinoamérica en diferentes sitios, de hecho no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, donde hay, digamos, realmente, nunca lo había así categorizado, pero digamos que hay, digamos, dos tipos de protegidos o de clientes, llamémoslo así, ¿sí? Los que realmente entienden el tema de la seguridad y por qué tienen protección y te van a ayudar como puedan a tener éxito en tu misión de protección. Y están los que realmente no les importa tanto. De pronto es un ejecutivo que él ni siquiera decidió que él quería protección, sino que la empresa le dijo, oye, tú tienes que tener protección porque tal y tal y tal. ¿Me entiendes? Entonces, ese protegido tiene mucho menos interés, mucho menos colaboración, no tiene motivación ni de ayudarte. Entonces, va a ser diferente el solo que trabaja con Claro, con el que tiene apoyo. Pero mi pregunta va más bien enfocada. Que tiene apoyo, si tú trabajas con el que tiene apoyo, por ejemplo, y digamos, no hablemos ni siquiera de viajes, tú trabajas para un ejecutivo como solo practitioner y ese ejecutivo realmente entiende y valora tu misión de protección, ama su vida y entiende que tiene amenazas y tiene problemas y entiende que este solo practitioner es una parte importante de su bienestar. Entonces, con alguien así, yo creo que es muy fácil, de hecho, usar el mismo protegido como un multiplicador de fuerzas, en el sentido de que, nuevamente, si yo sé que ese protegido, por decirte algo, va a ir, ¿cuáles son sus sitios de interés, como hablábamos antes? Sus sitios de interés locales son su casa, el edificio o la casa donde vive, el barrio, etcétera. Va a ir a su oficina o a su fábrica o lo que sea. Quizás que va a ir a un club social. De pronto tiene 3 o 4 restaurantes que son donde siempre tiene sus reuniones sociales, etcétera. Ya sabes cuáles son sus amigos y de pronto va a ir un fin de semana a diferentes sitios. Total, ya como protector, como solo practitioner de esta persona, tú sabes cuál es su rutina, sabes cuáles son esos sitios a donde van. Entonces, por darte un ejemplo, cuando la persona está entrando a un restaurante, por ejemplo, total, puedes usar el mismo protegido como llave para ganarte la buena, digamos, ¿cómo lo llamaríamos? La buena relación de muchos de estos personajes clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás con él entrando a todos estos sitios, etcétera. Si en algún sitio te hacen la vida, digamos, imposible, no te dejan entrar o te están haciendo problemas, y nuevamente tienes la suerte de trabajar para un protegido que como decíamos, que entiende lo que estás haciendo, etcétera, de pronto inclusive usarlo a él para que te haga esa conexión, ¿no? Pero nuevamente, eso ya ahí está centrado a medida lo que es el arte de las conexiones, etcétera, pero lo que es definitivo es que es importante, ¿verdad? Es muy importante si yo voy con un protegido en mi ciudad donde yo vivo y es una rutina constante, yo puedo tener el carácter de esperar a mi protegido afuera y no hablar con nadie y estar como aislado, estar en mi propia película y ser, digámoslo así, snob, porque yo soy el protector de tal y tal. O puedo ser, nuevamente, una persona humilde, una persona amigable y empezar a conquistarme, digámoslo así, de una forma no exagerada, sino real y sincera, a la gente con la que estoy tratando día a día, porque nuevamente estoy yendo a la misma oficina todo el tiempo, es el mismo guardia que está allá abajo todo el tiempo, es el mismo el concierge del mismo hotel, ¿me entiendes? Esta gente, eso hace el arte de las relaciones y es algo que toma tiempo y es importante hacerlo. Te puede dar muchos beneficios. Buenísimo. Pues, mi querido Joe, ya se nos está acabando el tiempo. No vaya a llegar también una lluvia ahí en donde estás y nos tire el internet. Y no queremos irnos sin aventarte una serie de preguntas. Entonces, Pablo, avienta con preguntas todo, muy importantes. Saca muy importantes, Saca tus mejores preguntas, tus ganchos bajos. Preguntas muy importantes, profundas. Y el chiste es que nos digas lo primero que te venga a la mente
Y obviamente si quieres explicar el por qué, bienvenido. Y si no quieres explicar el por qué contestaste lo que contestaste, no es necesario que lo expliques. Pero creo que son preguntas muy trascendentes. La primera es, ¿reserva de la familia o casa amigos? Reserva de la familia. Bien. ¿Hummus o jocoque? Hummus. ¿Coche o camioneta? La verdad depende, ¿verdad? Depende del entorno, depende cuál es la misión. A veces, entre otras, a mí me encanta el término de protección, ¿cómo se dice en español? Dilo en inglés. De bajo perfil. ¿Okay? No, el low key, de bajo perfil. Ok. Así que, ¿Torta o taco? Taco. ¿Aguardiente o bourbon? bourbon, ¿Puro o pipa? puro, ¿Acero o Kevlar? depende. ¿De qué depende? Depende de la pregunta y de la situación. Tu preferido, el que nos digas. Realmente depende. Vuelvo y te lo digo. Okay. Si estuviera hoy en día en Afganistán, creo que preferiría acero y bien grueso. Sí, claro. ¿Por aire o por tierra? Depende de la misión. Ok. O por el internet. Cierto. ¿Casual o de traje? Casual. ¿Entrenamiento o experiencia en campo? Una buena combinación con un poquito más de peso a la experiencia en campo. ¿Proactivo o reactivo? Proactivo 100%. ¿Salsa o merengue? Merengue. Pensé que te tardaste mucho en decir, pensé que ibas a decir bachata o algo así. Bien. Yo te tengo una, plata o plomo. ¿Galil o AK? Acá. ¿Desarmador plano o de cruz? Que es un desarmador. Sí, Destornillador. Un destornillador. Eso, destornillador. Plano. ¿Daga o tanto? Tanto, pero el real. No lo que llaman American tanto, que realmente no es el tanto japonés. Ese que tiene la punta así como si lo hubiera cortado, le hubiera pegado un rayo. Ok. 6.5 o 300 blackout. Depende de qué estás hablando. Ah, no, bueno. No puedes de aventarnos tantos dependes. Avienta, no me dijiste que no se puede. deja ir tu corazón en uno. Está bien, vamos a ver tu depende. ¿James William o Vladimir Vasiliev? Ándale, te pegué en el corazón. Ambos son mis queridos maestros del arte combativo mano a mano. ¿Ejército o marina? Bueno, donde yo vengo todos son parte del mismo esquema, así que voy a decir ejército. Ok. ¿Sistema o capap? Depende. Depende ¿Gato si tienes o perro? hummus o si tienes hummus o si tienes vodka para pasarlo. Perro. Ok. ¿Hombres o mujeres? Depende. ¿SEAL o Delta? Ambos son increíbles, pero también depende qué equipo dentro de ambos. Pero digámoslo así, SEAL tiene más fama, Delta creo que tiene más acciones históricas. ¿Shaldag o Sayeret Matkal? Ambos son muy buenos. Para protección ejecutiva, ¿con tiro arriba o sin tiro en la recámara? Con tiro. ¿Con tiro en la recámara o sin tiro en la recámara? ¿Con cartucho en la recámara o sin cartucho en la recámara? Ahí sí me toca decir un depende muy grande.
Depende dónde estás, en qué parte de la misión estás, y depende del tipo de riesgo, y depende de muchos otros factores. Pero no hay, No es blanco y negro. pero dirías que no hay un absoluto en eso. No hay, en mi opinión. Heiho o Hisatsu. Hisatsu es más grande. Bien. Perfecto, mi querido Joe. ¿A quién debo entrevistar después? Tengo una cantidad de nombres que se me vienen a la mente. Tengo pluma y Por papel. un lado, creo que se nos pasó muy rápido todo este campo, y también, por supuesto, quería hablar un poquito, o más bien preguntar y charlar con Pablo, pero lo haremos en otra ocasión, por supuesto, todo el tema de transporte es crítico en todas esas operaciones, ¿no? Entonces, sé que tú tienes mucha experiencia en eso, y me encantaría, como se dice en inglés, pick your brain otro día sobre todo ese campo. Claro, por supuesto. Pero ahora te puedo decir que hay un video por ahí que te convierte kilómetros por hora a pies por segundo. Y entonces A metros por segundo, sí. A metros por segundo. Bueno, yo lo vi sí, a metros por Bueno, segundo. claro, es que, claro, en Estados Unidos, en inglés los hacemos de millas por hora a pies por segundo. Y me aseguré que uno de mis hijos vea ese video varias veces antes de empezar a manejar ahora, para que entienda lo que es tiempos de reacción, toda la relación de velocidad versus toda la dinámica esa que es fascinante y que es muy relevante también a lo que es una operación de protección, por supuesto, porque, como todos sabemos, gran parte de los problemas van a ocurrir muchas veces cuando estamos entre un punto A y B. Totalmente. ¿Eso quiere decir que entrevistarías a Pablo después o a quién invito? Es que no, en eso estaba pensando. Yo lo entrevistaría a Pablo y le haría 1000 preguntas. Pero déjame ver, sí, creo que, bueno, te mencioné un gran amigo y colega y mentor mío, que es Shmulik Bashan, Samuel Bashan. Sería una entrevista muy, muy interesante. ¿Habla español? Tendrías que hacerlo en inglés, no, ese es el único problema. Tendría El que problema, ser sí. con alguien que vaya haciendo lenguaje de señal y... Sí, o tendríamos que hacerlo en video con subtítulos, pero todavía no llegamos a ese nivel de tecnología. Bueno, Pronto lo haremos. ponemos. Mientras tanto, en español, ¿a quién más te puedo...? Oye, y Shmulik, Dame, lo pienso. nada más a Samuel Bashan, ¿de qué hablaría específicamente? Porque he escuchado que es un genio en temas de explosivos, pero ¿de qué hablarías con él? No solamente en tema de explosivo, era un genio en tema de seguridad proactiva. Lo que yo llamo seguridad proactiva es básicamente en gran parte del cerebro de él, digámoslo así, ¿no? Que es uno de mis profesores de hace muchos, muchos años, y grandes amigos, colegas, y tiene décadas de experiencia con el servicio secreto, en la unidad de protección de dignatarios en Israel. Como te contaba antes, fue el número 1 ¿qué dijimos? Blackout, tengo hambre ya, ¿no? ¿Ves? Por eso dije que entre el sancocho y la arepa, la que llegara primera. El que firmó la paz con Egipto, miércoles, se me fue el nombre ahorita. ¿Cómo no sabes, Gonzalo? ¿Cómo no sabes? No, pues sí sé, pero depende. Begin, Menachem Begin. Lo llevó al funeral de Sadat y todo el tema del asesinato de Sadat. Eso es una cantidad de case studies. De hecho, uno de los puntos importantes que su análisis o su research ha sacado a la comunidad de inteligencia, a la comunidad de protección, por ejemplo, en Israel, y es algo que él ha luchado años en tratar de convencer, es que él dice que en todo este tema de la seguridad y de protección es crítico lo que él llama los endpoints. ¿Qué quiere decir el endpoint? Pues el guardia de seguridad que está, el celador del edificio, el guardia que está al lado en la escuela, ¿me entiendes? El nivel más, digamos, más bajo, más básico de seguridad. Ahí es donde tenemos que invertir en lo que es la parte de educación. ¿Por qué? Porque sí, podemos tener a todas las unidades que dijiste tú, Sayeret Matkal y Shaldag y los SEALs y todos estos comandos y Hollywood y lo que quieras, pero al final de cuentas, cuando pasa algo ya mismo, en la mitad de
Tecamachalco, en la casa de alguien, ¿quién está ahí? Ya. O sea, hay un lapso de tiempo entre el momento que inicia el incidente hasta el momento que llegan todos los profesionales, la policía y todo Hollywood, ¿ok? No solamente Hollywood, todas las unidades muy buenas que hay en muchos países, incluyendo también en México, obviamente, pero hay un lapso de tiempo. ¿Quién está en ese sitio en ese momento que podría, si hubiera tomado una clase de 1 hora y media, donde le abrimos lo mismo que tú dijiste, conciencia, ¿cómo dijiste tú en español? Situational awareness. Situacional. Conciencia situacional. Es el verdadero primer Dale respondiente. un poquito de información. Y estás hablando de multiplicador de fuerza. Oye, edúcalo a él. Él es el que está ahí parado todo el día. Él sabe cuál es la rutina, sabe qué es el normal. Él va a detectar a ese güey que viene con malas intenciones ya. Pero si no lo educaste, pues ya no lo vio. Entonces, él es el que te va a ayudar, por un lado, a prevenir. Y es fácil. Enséñale un poquito de qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar. Y dale un mecanismo para que se comunique. Viste tal y tal y tal, háblame inmediatamente. Y ahí puedes empezar a prevenir. Y por otro lado, cuando algo pasa, cuando alguien sacó un arma y empezó a hacer algún robo o algún ataque o algo, él es el que está ahí también inmediatamente. Es el real first responder. En Estados Unidos llaman el first responder al 911, a las policías. Ese no es el first responder. Ellos llegan después de un tiempo limitado. Entonces, ese delta de tiempo que tienes, ¿quién lo cubre? Nuevamente, el celador, el guardia, que es gente que típicamente están, digamos, en la parte de abajo de la pirámide, por decirlo así, en términos de estatus, y realmente podrían ser uno de las fichas más importantes en todo esto de la prevención y de la reacción, digamos, cuando toca reaccionar ante algo. Eso es parte, digamos, de la doctrina de Bashar. Shmurek, que quiere empezar a empujar fuerte este campo a nivel mundial. Él trabaja mucho con UEFA, que es digamos, así como FIFA hay por acá, UEFA en otras partes del mundo, y ahí lo mismo. Esa cantidad, nuevamente, todo se trata de usar a toda esta gente que ya tenemos ahí en estos sitios, cómo los educamos, cómo los activamos para que nos ayuden a tener más ojos educados en el campo y que puedan ayudarnos a ver y a tener más cobertura. Que nosotros como solos, especialmente si somos un solo practitioner, nunca vamos a poderlo hacer. De acuerdo. Así que ahí te lo pongo. Ese es mi gran sugerencia, pero pues tocaría hacerle subtítulos. Y en español, déjame y lo pienso y te lo pongo después por el chat. Venga. Muy bien. ¿Un libro que nos recomiendes? Eso sí, tengo varios. Bueno, un poco cliché lo que sea, pero El arte de la guerra de Sun Tzu. Por supuesto, hay mucho. El libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Y hay un libro que te lo voy a poner ahorita, que no me acuerdo cómo se llama, por ahí lo tengo, que te explica en idioma normal qué carajos escribió Musashi en ese libro de los 5 anillos. Porque la gente dice, sí, el libro de los 5 anillos, pero vas y te habla de fuego y de las piedras y cómo traduzco eso a... Y hay un libro muy bueno, cortico también, que te explica punto a punto, muy relevante a todo el área de la protección, a qué se refería Musashi con cada uno de sus enunciados. Aparte de eso, uno último que te lo voy a tirar antes de que me digas algo, uno que se llama Unbeatable Mind, que lo escribió un ex comandante de los Navy SEALs que se llama Mark Divine, que es el creador de SEALFIT, que es como un tipo CrossFit, pero con ejercicios de los Navy SEALs. Muy, muy interesante. Y él habla más que todo, eso ni siquiera lo tocamos, él habla mucho de lo que es la parte de mindset, que es muy, muy importante para un protector, por supuesto. No solo mindset, sino ya luego también warrior mindset. Habla también de toda la parte de la respiración. Y bueno, creo que por ahí lo podemos dejar, pero muy buen libro. Estoy de acuerdo. Y el de Miyamoto Musashi me encantaría porque yo he leído el de los 5 anillos 3 veces, lo he escuchado en audiolibro y híjole, me vuelvo loco queriendo aterrizar, conoce la espada de tu enemigo y todos estos temas. Y hay otro, Gonzalo, que te lo puedo pasar también. Te voy a pasar un link porque salió en español y no es caro del todo, cuesta creo que $5. Es la traducción al español de un libro que escribió mi profesor Vladimir Vasiliev, del arte marcial ruso, que es básicamente la Biblia de la parte de respiración del sistema ruso.
Se llama Let Every Breath, creo que en español se llama Deja que cada respiración. Te voy a mandar el link para que lo tengas. Y es un libro muy importante también para el protector, porque al final de cuentas, si tú sabes respirar, sabes mantener la calma, sabes reanudar fuerzas en momentos que puedes estar muy cansado, te puede ayudar mucho el arte de la respiración. Y eso se conecta a todo el tema también de mindset. De hecho, ya que mencionaste a James Williams, te traigo una de las grandes enseñanzas de él, y pues a través de él, del arte samurái de hace miles de años. Los samuráis tenían un concepto que se llamaba Mizo no Kokoro. ¿Ok? Quiere decir la mente clara, la mente quieta como el agua. ¿A qué se refiere eso? Si tú vas a un lago y el agua está quieta, si tú te asomas y te miras en el lago, vas a ver un reflejo de tu cara como si fuera un espejo. Basta con que haya un poquito de viento o le toques así con el dedo y se va a distorsionar. ¿Ok? Para los samuráis, y yo creo que también para los guerreros modernos y por supuesto para los agentes de protección ejecutiva, es muy importante poder tener mente clara. ¿Y a qué se referían los samuráis? Si tú tienes, acuérdate que los samuráis vivían en una realidad donde tienes un hombre con una espada al frente tuyo a X distancia, y en cuestión de segundos, eso que se ve en Hollywood, que se pegan la espada y chocan, y eso dicen que así no era. Era cuestión de segundos. Todo tiene que ver con distancia, con la maestría de lo que es la distancia, el timing y los vectores. Si te moviste donde era, boom, te cortaron en dos y hasta ahí llegó el tema. Y luego también había el tema de cómo cortar al otro sin que el otro te pueda cortar a ti todavía. Total, ellos decían que para poder ser victoriosos, y de hecho Musashi también escribe eso, para poder ser victoriosos en eso tienes que tener Mizo no Kokoro. ¿Qué quiere decir? En ese momento de realidad, en ese momento de la verdad, que es ya. Yo tengo que poder limpiar mi mente. ¿A qué se refiere? Sacar todo lo que son emociones, miedo, rabia, frustraciones, venganza. Limpiarlo todo porque eso lo turbia mis pensamientos. Y yo tengo que tener la mente clara. ¿Para qué? Para poder ver con claridad cuál es el problema que tengo delante de mis ojos. Y ellos lo que decían es que muchas veces la solución a ese problema está ahí mismo en el mismo problema. Entonces, si tú puedes tener la mente clara y ver ese problema y estudiarlo rápidamente, vas a saber cuál es la solución. Eso se llama Mizo no Kokoro, y parte importante de eso, para entrenar eso, le sirve mucho este libro de Vladimir Vasiliev que se llama Deja que cada respiración, porque una parte muy asociada a lo que es la parte, digamos, neurológica, etcétera, es la respiración, es lo que conecta la parte, digamos, psicológica con la parte física, una de las cosas, y es importante y muy beneficioso para un protector estudiarlo. Fui completamente de acuerdo, y ahorita me recomendaron un libro hace poquito que se llama Breathe, de James Nestor, y trata de la importancia de la respiración en todos los aspectos de tu vida, desde una negociación, desde una pelea, desde manejar miedo, dolor, todo. Quiero pensar que el que me dices habla de estos temas. Mira, para el que le gusta más, ahí puedo hablar 1000 horas, pero para el que le gusta más así la parte, o sea, primero que todo este que te dije es buenísimo, pero luego hay otro que escribió, creo que es una mexicana, es lo que está haciendo Google ahorita un minuto, pero se llama Breathing for Warriors, básicamente. Una señora que se llama Dr. Belisa Veranich. De pronto estoy, como dices en Colombia, MFT, o sea, nada que ver, pero creo que es posible que sea mexicana. Y escribe, nuevamente, es un libro un poquito más grande. De hecho, le hacen la entrevista en el libro a Vladimir Vasiliev también, pero también a él y también a Tim Ferriss y a una cantidad de gente que está metido en este campo. Y escribe con detalle, digamos, científico, qué es lo que pasa a nivel fisiológico con la respiración, etcétera. Muy importante, muy interesante también, un poquito más largo. Pues creo que ya por tiempo, ya nos pasamos como por 25 minutos, entonces yo creo que vamos a tener que dejar, si hay más preguntas, pues obviamente la gente que nos está escuchando me imagino que tendrán más preguntas, cosas que pudiéramos añadir a lo que ya hemos platicado el día de hoy. Obviamente a todos los que nos están escuchando, por favor, accedan a EPBox, que es epbox.io,
Y pues a todos los que están escuchando, nos interesaría mucho conocer sus opiniones. Creo que se tocaron muchos temas, temas que a lo mejor podríamos indagar más en una segunda plática. Entonces, todo lo que tengan que decir, todo lo que puedan aportar para seguir rascando este tema, nos interesa conocerlo. Si lo dejan aquí en los comentarios, se lo haremos llegar a Joe, por supuesto. Joe, ¿tienes alguna red social en donde te gustaría que te contacten? Realmente lo mejor es el website, el URL en español es listoypreparado.com, así que por ahí nos podemos comunicar. Perfecto, de todas maneras también lo vamos a poner aquí en la descripción del podcast para que lo puedan ver. O si no, por LinkedIn, es lo que más estoy usando hoy en día. Sí, creo que LinkedIn hoy por hoy es una de las redes más versátiles para eso. Entonces, Gonzalo, si tienes alguna otra cosa que agregar. Nada más, por favor, suscríbete al podcast, danos like, compártelo con todos tus amigos. Nos ayuda mucho que lo estés compartiendo. Y todas las dudas que tengas, mándanos un correo. Si tienes dudas de algo directo con Joe, mándale un correo a él. Y estás en The Box. The Box. La escápula. La caja. The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The Box.